Buenos días, Dios me les bendiga a todos. Hoy es un día muy especial. Siempre que nosotros venimos y que ustedes se conecten ahí, estamos siempre dispuestos no solamente para aprender, sino conocer, sino vivir la presencia del Señor. Qué bueno que estamos acá en este lugar, dándonos el Señor esa oportunidad de extender el Evangelio y de que las personas conozcan de nuestro Señor. Eso es lo que más anhelamos, que las personas se vayan conectando. Por lo tanto, le damos una bienvenida a todos los que están ahí en la plataforma, en el Facebook, aquellas personas que son la iglesia virtual, aquellos que están dispuestos a poner su palabra, la oración, la predicación. Sean bienvenidos en todo el mundo, en todos los países, porque Dios es un Dios excelente, grande y precioso. Vamos a estar orando para que sea Dios bendiciéndonos en esta mañana y hablándonos. Amado Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Damos toda la gloria, la honra y la alabanza. No hay Dios más grande que tú. No hay Dios semejante a ti, Señor. Y por lo tanto colocamos en este lugar, este momento, Padre de los cielos, para que tú nos renueves, para que tú nos bendigas, Señor amado, para que tú nos unjas con aceite, Papito Dios eterno. Llénanos con tu presencia, Señor. Renuévanos, levántate en favor nuestro. Avívanos, guíanos, Señor amado, que tu presencia nos inunde, que la gloria de Dios se derrame sobre cada uno de nosotros, que sea el Señor Jesucristo levantándonos, dándonos vida y vida en abundancia. Señor, levanta, Señor, a tu pueblo, aquellos que están afligidos, atribulados y angustiados, aquellos que no tienen ninguna fuerza, aquellos, Señor amado, que creen que no hay un Dios poderoso que pueda encargarse de su problema. Señor, te alabamos y te bendecimos. Eres el Dios que hace grandes obras, prodigios y milagros, y por eso te alabamos y te adoramos. Señor, bendice a cada alma, a cada persona, a cada aquel ser querido, aquella personita que se ha, Señor amado, unido a este link, para que seas tú, Señor amado, desatando la bendición, que seas tú, Señor amado, sanando los enfermos, que seas tú quitando todo obstáculo que Satanás coloca para recibir tu presencia. Padre, todo lo que se opone a la obra tuya se ha derribado. Atamos al hombre fuerte de manos y pie y declaramos inoperante cualquier obra de las tinieblas. Gracias, Padre, por tu fidelidad y misericordia día a día. En el nombre de Jesús vamos a estar escuchando un cántico de adoración y de alabanza para nuestro Rey en esta hora. Padre, gracias. Espíritu Santo, eres bienvenido. Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende una vez más. Con poder, con poder.
Bueno, gloria a Dios. Hemos escuchado este cántico de oración y por eso damos gracias siempre. Dele gracias al Señor siempre porque Él nos da de su presencia, de su amor a través de un cántico, de una adoración, de una alabanza, a través de la oración. Y es bueno, hermanos, adorar al Rey porque Él lo merece todos los días. Gloria al Señor. Bueno, nos vamos entonces en esta mañana a estar leyendo la palabra en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos capítulo 1, y el título de la predicación es La llenura del Espíritu Santo y sus manifestaciones. Entonces, Hechos capítulo 1, cojan su cuaderno, su Biblia, hagan sus apuntes, que cada que nosotros y el Señor nos permite predicar es para que la gente conozca de Dios, aprenda de Dios y que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Qué dice entonces Hechos 1, 4, 5? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y nos vamos a ir al versículo 8. ¿Qué dice el 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire que hay algo que tenemos que entender y comprender. Dios siempre tiene algo para darnos, y una de las cosas que el Señor nos va a derramar sobre nosotros es el Espíritu Santo. Pero unas cosas hay que entenderlas, que el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo, sino aquellos discípulos, estaban ¿qué? Unidos. Y el Señor dijo que era una promesa. Dios cuando promete algo lo cumple, pero también había que obedecer, porque Él dijo que no se fueran de Jerusalén. Lo que Dios quiere es que nosotros no estemos de pronto de un lugar para otro, sino que estemos unánimes, juntos, en un mismo espíritu. ¿Para qué? Para recibir lo que Dios nos ha prometido. En este caso, ¿qué prometió Dios? La presencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando llega la presencia del Espíritu Santo? Nos permite ser testigos. Y cuando hablamos de testigo es que vamos a empezar a ¿qué? A manifestar la obra de Dios en nosotros, y Dios a través de nosotros manifestar el poder del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que volvamos a leer. A mí me gusta siempre repetir los versículos para que lo entendamos mucho mejor. Las cosas es buenas entenderlas y no andar como en afanes, que leímos un versículo y después no nos dimos cuenta de qué se trataba. Vamos a leer lo que dice el versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo clave. Entonces vamos mirando que nosotros tenemos la promesa, estando juntos, unánimes, no dispersos, no de un lugar para otro, sino siempre esperando y siendo obedientes, que Dios va a derramar dentro del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todo cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo, debe ser saturado de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un ser que debemos de tenerlo porque Él es el que nos ayuda a buscar la presencia de Dios. El Espíritu es el que manifiesta el poder de Dios en nosotros. Por eso dice el versículo 8 que dice que recibiremos poder. Y cuando hablamos de poder es una autoridad, es una unción poderosa donde usted y yo vamos a hacer grandes cosas
para glorificar el nombre de Dios. Entonces recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted y yo seremos testigos ¿de qué? De las grandezas y del poder de Dios. Por lo tanto, entonces vamos a estar mirando varias manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pedro, en la vida de otras personas que recibieron la presencia del Espíritu Santo. No solamente en Pedro, Dios quiere usarnos a nosotros. Yo podría hablar del poder del Señor Jesucristo, pues Jesucristo era el Hijo de Dios y tenía el poder, tenía la unción, tenía el fuego. Pero mucha gente de pronto, si les hablo solamente Cristo tuvo poder para sanar, para libertar, para resucitar, mucha gente dirá, pues que era el Hijo de Dios. Entonces vamos a hablar de Pedro, una persona igual a usted y a mí, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, pero Dios lo usó de una manera grande y poderosa. Entonces vamos a mirar en Hechos 2 del 1 al 4. Hechos 2 del 1 al 4, ¿qué pasaba? El Señor lo que quería era llenar a su pueblo, a su iglesia, a todos los que estuvieran juntos, unánimes. Vamos a mirar, cuando llegó el día del Pentecostés, estando todos unánimes juntos, volvemos y lo decimos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces miramos acá en este relato que estaban todos unánimes juntos, que no solamente ellos fueron llenos, sino el lugar donde ellos se encontraban. Que cuando una persona busca de Dios en espíritu y en verdad, no solamente la persona llena del Espíritu Santo, sino el lugar donde usted mora, su casa, su hogar, su congregación, su iglesia. Y eso es importante, que no solamente sea uno lleno, porque el Señor quiere es que manifestemos su poder donde estemos. Dios quiere llenar su casa de la gloria de Dios. Dios quiere llenar su vida y su familia y a sus hijos y su congregación de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y para qué, hermanos? Para manifestar su grandeza. Ahora en el versículo 4 vemos que se vinieron, hermanos, y Dios le permitió que muchos hablasen en lenguas. Esa es una de las manifestaciones, el hablar en lenguas. Mucha gente dice que eso ya no es para este tiempo, que eso era para el tiempo de los discípulos, que era para el tiempo cuando Jesús estaba. Pero hasta donde yo sepa, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, es el mismo de siempre, el mismo Dios de siempre. Y cuando Él dio dones, no dijo dones para este tiempo y entonces en el otro tiempo ustedes no van a tener dones. El don de lenguas, hermano, es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, usted no puede llenarse de incredulidad y de duda y decir que eso fue para el tiempo anterior. El Dios de ahora es el mismo Dios de antes y por lo tanto Él va a derramar sobre su pueblo la unción del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo. Entonces, la llenura es importante. Vamos a mirar entonces que el Señor quería que no solamente fueran llenos su casa, su hogar, su familia, sino que se manifestaran dones. Que los dones es una bendición para el pueblo de Dios. Amén. Esos dones son los que el Señor quiere repartir sobre su pueblo, sobre sus hijos, aquellos que buscan al Señor día y noche. El Señor quiere manifestar su gloria. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que llegue el Espíritu Santo de Dios y llene todo su lugar donde usted se encuentre, donde Dios donde está usted lleno de la presencia de Dios, ahí también está Dios llenando su vida. Vamos a mirar en Hechos 2 del 14 al 21. Vamos a mirar qué pasó con Pedro. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo de Dios, el Señor le permitió hablar con denuedo la palabra, con denuedo, y dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz
y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que haya una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces aquí vemos que Pedro habló con denuedo. ¿A quiénes? A todas las personas que estaban en ese lugar unánimes juntos cuando llegó la presencia poderosa del Espíritu Santo. Pedro era una persona que no era muy dado a hablar en público. Pero el Señor, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, le dio el denuedo, le dio la elocuencia, le dio la autoridad para hablar de la palabra de Dios. Hay gente que está muy llena de temores, de angustia. Hay gente que de pronto no es capaz de decir: voy a trabajar en el servicio de Dios porque no soy capaz, porque tengo temores. Pero cuando uno está lleno, saturado de la presencia del Espíritu Santo, usted y yo tendremos autoridad y poder para hablar del Señor, para hablar de su grandeza, para orar por un enfermo, para orar por una persona afligida, para orar por una persona atribulada, para orar por una persona que necesita un milagro. El Señor nos puede usar mientras usted y yo estemos, hermanos, llenos de esa presencia gloriosa, porque así como Dios permitió que Pedro fuese usado, también nosotros, hermanos, somos usados. El Señor Jesucristo fue un ser maravilloso. El Señor Jesucristo fue usado de una manera poderosa. La presencia del Espíritu Santo estaba en el Señor Jesucristo. También lo estuvo en Pedro, lo estuvo con Pablo, y también lo puede estar con cada uno de nosotros mientras usted y yo nos dejemos llenar de su presencia. Dios nos puede usar grande y poderosamente, y eso es lo que el Señor quiere, que se manifiesten los dones, el fruto, la unción en nosotros, para que el Evangelio del Señor se pueda extender a todo lugar, hermanos, porque es a través del Espíritu Santo que nosotros tendremos el poder y la autoridad de orar por algunos que están atribulados y angustiados. Entonces vamos a mirar que no solamente habló con denuedo, sino que habló de una promesa que Dios había dado en los tiempos de Joel, y que dice que en los postreros días el Señor va a manifestar el poder del Espíritu Santo en los jóvenes, en los ancianos, en todas las personas que busquen la presencia de Dios. Y dice la palabra, vamos a estar leyendo del versículo 17. Versículo 17 en Hechos 2 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano? Que van a haber dones de revelación. Las personas van a ver visiones, sueños, van a profetizar, pero guiados por Dios. No es a profetizar lo que yo quiera y cuando yo quiera y como yo quiera. Es lo que Dios me dé a través de su presencia y de su Santo Espíritu. Muchos jóvenes van a ser usados por Dios, hermano. Van a ver visiones, van a ver, hermanos, revelaciones de las cosas que van a acontecer en el futuro, de las cosas que van a acontecer para el fin del tiempo, hermano. O sea que en los postreros, ¿cuáles son los postreros? Ahora Dios va a derramar de su Santo Espíritu como lo prometió en Joel. Esa promesa que Dios tiene, hermano, Dios la cumplirá, porque las promesas en Dios son sí
y amén. El Señor no promete una cosa para no cumplirla. El Señor promete y Él lo cumplirá, y derramará sobre nosotros la presencia gloriosa del Espíritu Santo, que eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos llenos de su presencia. Entonces vemos aquí, y vamos a mirar otro versículo, hermanos, donde podemos ver, hermanos, que el Señor quiere que nosotros también seamos usados como lo fue ¿quién? Pedro. Vamos a mirar en el capítulo 3. En el capítulo 3, hermanos, de Hechos. Vamos a mirar qué pasó con Pedro. Hermanos, ustedes dirán, Pedro. No, en Hechos, en todo el libro de Hechos habla de milagros, prodigios y señales que no solamente Dios hizo con Pedro, sino con Pablo y con todos los discípulos del Señor. Hechos es un libro, hermanos, es una historia de cómo se manifestó la presencia del Espíritu Santo en estos varones, hermano, porque el Señor hizo hasta resucitación de muertos a través de Pedro. Él resucitó a Dorcas. El Señor permitió que Pedro fuera usado para resucitar a Dorcas, y así muchas cosas por el estilo. Dice entonces, y vamos a estar leyendo en el libro de Hechos capítulo 3 versículo 1 hasta el 10. Vamos a estar leyendo de corrido y vamos a mirar cómo se glorificó Dios ahí. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogase que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Qué vemos nosotros ahí? Otra manifestación. ¿De qué? De que Pedro, con solo orar, hermano, hasta las personas que estaban paralíticas andaban. Entonces, ¿qué Dios quiere con nosotros? Usarnos. Quiere que nosotros seamos tan llenos de la presencia del Espíritu Santo que se puedan manifestar en nosotros esos prodigios, esas señales, esos milagros, hermanos, cosas sobrenaturales, porque el Señor en estos tiempos quiere usarnos. Es cuestión de nosotros ser esa vasija, ese instrumento que Dios pueda usar. Así como lo hizo con Pedro, Dios quiere hacerlo con todos los que vienen al camino de Cristo, los que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, los que quieren, hermanos, ser ese instrumento. Siempre habrá que disponernos, eso sí, porque no solamente es de creer y yo creo y entonces voy orando por los enfermos. Bueno, gloria a Dios si eso sucede, pero el Señor quiere es que usted disponga su tiempo, que usted aprenda, que usted le conozca, que usted crezca, que usted avance, que usted busque la presencia de Dios, hermano, mucho más continuamente, y así se glorificará el Señor sobre nosotros. Pedro estuvo con el Señor Jesucristo, pero se vino a manifestar esos milagros, esos prodigios cuando recibió el Espíritu Santo, porque lo dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, no solamente vamos a tener poder, sino que vamos a testificar de la grandeza de Dios en nosotros. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que usted pueda manifestarse con el poder del Espíritu Santo. Ahora
orar por un enfermo. No le dé temor, no le dé miedo. El Señor le permite ser usado. Mientras usted esté limpio, santificado, usted será ese instrumento en las manos del Señor. Que eso es lo que el Señor quiere con cada uno de nosotros, que se manifieste el poder. Entonces estábamos hablando de que era una promesa, de que todos estaban juntos, de que estaban unánimes, de que estaban esperando ese Pentecostés que llegó, hermano, como un viento recio, porque el Espíritu Santo de Dios, cuando se manifiesta, hermano, hace cosas increíbles, cosas sobrenaturales y poderosas, hermano. Eso es lo que el Señor anhela y desea para cada uno de nosotros. Quiero un versículo, que leamos un versículo que incluso lo salté, pero vamos a mirar, hermanos, en Hechos 4:13. Hechos 4:13. Bueno, no lo he saltado porque igual de todas maneras lo vamos a leer. Hechos 4:13 dice así la palabra: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, mire, las mismas personas se maravillaban de ver con el denuedo y la elocuencia con que Pedro hablaba y cómo Dios lo usaba de esa manera tan poderosa, porque ellos habían conocido que Pedro no era una persona muy de hablar en público, y era más bien, hermanos, personas quizás temerosas, tímidas, que no eran capaces. Y mire, el ser llenos del Espíritu Santo nos da el privilegio de poder hablar con denuedo la palabra de Dios, que eso es lo que el Señor quiere, que la palabra de Dios no quede presa, sino que se extienda a muchas personas y a muchos lugares. Vamos entonces a mirar, hermanos, en Hechos 2, 41 y 43. Hechos 2, 41 y 43. Vamos a mirar lo que dice el Señor. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuando Pedro fue usado con tanto denuedo y con tanta elocuencia y con tanto poder y autoridad para hablar de la palabra, porque estaba lleno del Espíritu Santo, sucedían, hermanos, que las personas eran bautizadas espiritualmente hablando. ¿Y qué más? Y se convertían, hermanos. No eran 2 o 3 personas, eran 3,000 personas que se iban convirtiendo al evangelio. Eso es lo que el Señor anhela de su pueblo, que nosotros no solamente 2 o 3 personas se conviertan a Cristo, sino que al usarnos del Señor, muchos lleguen a los pies de Cristo y muchas personas aprendan, hermano, a llegar, no solamente para hablar, sino para que se extienda el evangelio. Y el versículo 43 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Siempre vivía la unidad. Hermano, donde está el Espíritu de Dios no hay división. Donde está el Espíritu de Dios hay unidad. Hay, hermano, un gozo, una armonía, una bendición. Hermano, usted va a estar orando por aquel que necesita, va a estar ayudando a aquel que necesita. Entonces tenemos que entender que el evangelio y la palabra de Dios es para eso, para que nosotros hablemos con poder y autoridad la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Dios nos puede usar para muchas cosas. Miremos Hechos 5. Hechos 5, vamos a mirar qué pasó con Pedro. Dice el versículo 15. Hechos 5:15 dice así la palabra. Hechos 5:15 dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y qué más, y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Solamente con pasar la sombra de Pedro,
Los enfermos quedaban sanados. Los atormentados, que yo digo que atormentado no es el que esté enfermo, sino el que está emocionalmente atribulado y angustiado. Porque una cosa es usted tener un dolor, una herida en su cuerpo, en su carne, y otra cosa son las emociones, que es cuando usted es atormentado, atribulado, angustiado, cuando usted no tiene paz, cuando usted parece que todo le parece que un problema pequeñito es grande. Esas son las personas atormentadas emocionalmente. Y dice que solo la sombra de Pedro podía no solamente sanar ese cuerpo enfermo, sino esa alma atormentada. Eso es lo que el Señor nos anhela de su pueblo. Hermano, que no nos quedemos en un conformismo de venir a la iglesia y cruzarnos de brazos y escuchar la palabra, sino de venir a la iglesia a recibir y poder dar a otros. Padre, con la llenura poderosa del Espíritu Santo. Usted se imagina, hermano, hermana, amigo, que Dios lo pueda usar de tal forma que usted pueda con su sombra sanar un enfermo. Tremendo. ¿Y qué es imposible para el Señor? No hay nada imposible. Pedro era una persona igual que usted y yo, una persona, un ser humano con flaquezas, con dificultades, hermano, y se dejó usar por Dios. Estaba lleno, saturado del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Disponga su corazón para llenarse de la presencia del Señor. Dedíquele tiempo a la oración, dedique tiempo a escudriñar la Escritura, dedique tiempo a conocer de Dios, dedique tiempo al Señor, hermano, a estar en esa comunión y esa intimidad con Dios. Y téngalo por seguro que el Señor se va a manifestar sobre su vida, mujer, varón, siervos del Señor, porque Dios quiere que se glorifique sobre su vida, hermano, que toda su congregación, su vida, su casa sea llena de la gloria de Dios. El Señor quiere sacarnos del conformismo, derribar toda estructura que creemos que solamente es creer en Cristo y no más. No, derriba esa estructura que nosotros no solamente creemos, sino que también se va a manifestar el poder de Dios en nosotros cuando oremos por los endemoniados, cuando oremos de pronto por una persona que está en el manicomio, que está loco, una persona que está angustiada, o una persona que está enferma, o alguien que está desahuciado, o aquella persona, hermano, que de pronto tiene espíritu de depresión, de querer quitarse la vida. Entonces el Señor nos quiere usar para que nosotros podamos orar por otras personas. Entonces salgamos del conformismo, salgamos de la indiferencia, de la religiosidad. Hermano, no se conforme con solo venir a la iglesia, no se conforme con solo escuchar en el link esa predicación, no se conforme con conectarse a la plataforma, sino empiece a que usted sea un instrumento en las manos del Señor para Dios manifestar su poder y hacer milagros, prodigios y señales. Que en estos tiempos nada es imposible, hermano. Gente que de pronto dice que no, que en estos tiempos no, no. Para Dios, Dios es el Dios de los tiempos, Dios es el Dios de las edades. Dios no hace acepción de personas. Él lo puede usar a usted si tiene 14 años, o lo puede usar a usted si tiene 70, 80 años. Dios puede usar a una persona de 45, de cualquier edad, porque Dios no hace acepción de persona. Y el derramamiento del Espíritu Santo, Dios tampoco es para X o Y persona, o para X o Y edad, o si usted tiene mucha plata, o si usted no tiene nada. No, Dios no hace acepción de persona. Dios quiere usarnos, empresarios, gente con estudio, o gente que seguramente, hermano, nunca ha estudiado. Pues Pedro no era estudiado, hermano, y Dios lo usó grandemente. Deje esas estructuras, desátese de todo lo que impide, hermano, que la presencia de Dios llegue a su vida. Empiece a decirle al Señor que lo use, que derrame el poder del Espíritu Santo de Dios, como lo hizo en esa época en el Pentecostés. Que lo haga ahora y que nos use para su gloria, para que su nombre sea exaltado. Hermano, Dios usó en el Antiguo Testamento a Moisés, a Elías, a Eliseo, a Josué, a Ezequiel, a Jeremías, a muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo, incluso a Sansón, hermano. Pero vamos a hablar de alguien en especial. Vamos a hablar que en el Antiguo Testamento también hubieron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y nos vamos al libro de Primera de Samuel. Tengan ustedes escrito ahí en su agenda, en su cuaderno, hermano. Primer libro de Samuel,
el capítulo 16. Vamos a estar leyendo que el Señor también derramó del Espíritu Santo sobre un joven. No estamos hablando incluso de una persona adulta, era un hombre joven, era un pastor de ovejas. Ya creo que ya están sabiendo de quién estoy hablando, de David. David era una persona que se dejó usar por el Señor, era una persona que amaba a Dios con toda su alma, con todo su ser. Vamos a mirar entonces en el versículo, primer libro de Samuel 16, versículo 13 en adelante. Vamos a estar leyendo del 13 en adelante. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar. ¿Qué vino sobre David? El Espíritu de Jehová. Hermano, en ese tiempo el Señor permitió que David fuera ungido por Samuel, porque el Señor lo quería usar como rey, como un hombre de unción, de poder, de autoridad, un hombre que podía dirigir una nación. O sea que el Señor quería en David que siguiera y subiera a un nivel mucho más alto, a otra dimensión, hermano. Él solamente era un pastor de oveja y el Señor lo llenó del Espíritu Santo para poderlo usar de una manera mucho más grande. Y vamos a mirar el versículo 14. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Vamos a mirar un poquitico aquí. Estamos mirando que Dios quería usar a David, pero había un hombre que era usado por Dios, pero al no obedecer a Dios, pues el Señor lo desechó, que era el rey Saúl. Y no solamente lo desechó, sino que vino sobre Saúl un espíritu que lo atormentaba, que lo angustiaba, que no lo dejaba tener ni paz, ni gozo, ni alegría. Hermano, de parte de Dios había venido un espíritu malo sobre el rey Saúl. Pero también quería Dios demostrar la unción que había en ¿quién? En David. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Había un contraste, un hombre que estaba atormentado y un hombre que tenía la unción. Entonces el Señor quería mostrar cómo un espíritu, hermano, un hombre que estaba atormentado era libre por alguien que estaba lleno de la presencia de Dios. Y nos vamos a ir hasta el versículo 23. Nos vamos hasta el versículo 23, por favor, en el 1 Samuel 16. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¡Qué tremendo! Podemos ver un hombre usado por Dios para libertar a alguien que estaba atormentado. Hermano, él no iba a hacer una oración de guerra, él no reprendió ningún espíritu, solo tocando el arpa Dios lo usó. Porque el Señor se manifiesta de manera prodigiosa y de manera que no sabemos sobre cada uno de nosotros. Usted con una palabra puede usarla al Señor para libertar a un endemoniado. Aquí usó a David, que estaba lleno de la presencia de Dios, pero hasta el arpa tenía unción. Porque con solo tocar el arpa, el espíritu malo que había en Saúl, hermano, lo dejaba, salía de él. Entonces el Señor quiere usarnos en todo el sentido de la palabra. Hermanos, si usted es una unción y un poderoso hijo de Dios, en su casa Dios lo va a usar. En el lugar donde usted se encuentre, puede ser el almacén, puede ser la fábrica, puede ser en la casa de su ser querido, de su familiar, de sus padres, de su cuñado, de su suegra. El Señor lo puede usar si usted se deja usar. Llenémonos de la presencia del Espíritu Santo para que se manifieste
las obras del Espíritu Santo de Dios en nosotros, porque los prodigios, las señales, los milagros son manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Las revelaciones, los sueños, las visiones, el usted profetizar, el usted hablar en lengua, el usted orar por un enfermo, son manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces dejémonos usar, que el Señor lo quiere usar de una manera grande y poderosa. Dios quiere que usted y yo seamos un instrumento, que el Señor se glorifique en su vida y en la mía, que usted pueda extender el evangelio. ¿Al qué? Al usted ir y orar por ese enfermo. Hermano, usted sabe las cosas que pasan cuando Dios lo usa en milagros. Hermano, hasta el más escéptico y el más incrédulo creen en el Señor. Y eso es lo que el Señor cree, hermano. Los milagros son de todos los tiempos. Usted no puede decir, es que los milagros existieron antes, ahora también existe. Que es que el Señor se movió con el poder del Espíritu Santo antes, también se mueve ahora. Que es que la santidad de nosotros no es como la de antes. Usted y yo podemos andar en santidad en este tiempo. Es cuestión de negarnos a nosotros mismos. Es cuestión de tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Es cuestión de ¿qué? De desligarnos de las obras de la carne. Es cuestión de romper toda amistad con el mundo. Esto es cuestión, hermano, y nosotros hacemos eso, seremos llenos del Espíritu Santo. El Señor quiere usarnos a nosotros. Él quiere darnos una unción fresca. Él quiere darnos el poder de su Santo Espíritu y manifestar sus obras en la vida de nosotros, como lo hizo con ¿quién? Con Pedro, con Pablo, con Daniel, con David, con todos aquellos hombres que fueron usados de una manera grande y poderosa en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a estar en esta hora orando. Vamos a pedirle a Dios que nos llene. Disponga su corazón ahí donde se encuentra, detrás de esa pantalla. Dispóngase, doble su rodilla, humíllese en la presencia del Señor. Cierre sus ojitos, despójese de toda distracción y de todo obstáculo que el enemigo quiera colocarlo, y dígale al Señor que lo use como usó a estos varones, como usó muchas mujeres aún que están en la Biblia, y que Dios empiece a usarnos. Disponga su corazón. Padre celestial, tú eres un Dios justo y bueno, un Dios que conoce, Señor amado, a tu pueblo. Tú sabes, Señor amado Padre, que estamos aquí esperando esa promesa del Pentecostés, ese avivamiento, esa llenura del Espíritu Santo. Padre, es necesario que tú derrames un fuego espiritual sobre nosotros, que todo lo que se quiera oponer a que tú nos uses, Padre, tú derribes esa oposición, esas obras de la carne, esa amistad con el mundo, esas obras de las tinieblas, empieza a derribarlas. Señor amado, desata cada alma, cada hermano, hermana, varón, mujer, joven, adulto, anciano, no importa la edad, no importa el estrato, no importa la situación donde esté, en el lugar donde se encuentre, Dios puede usarlo. Dios puede derramar sobre usted ese redoma de aceite como lo hizo con David. Dios puede ungirlo con un aceite fresco para usarlo, para que sea usted lleno de la presencia de Dios. Pídale a Dios: Señor, yo no quiero andar más en la religiosidad o en la indiferencia. Derriba esas estructuras que me impiden ser ese instrumento en tus manos. Derriba todo argumento humano, todo raciocinio humano, Padre de los cielos, que creemos que estamos en tiempos donde no hay milagros. Sí, Señor, estamos en tiempos donde tú nos puedes usar para orar por un enfermo, para orar por una persona que tiene cáncer, para orar por una persona que tiene algún espíritu de locura o de esquizofrenia, o que se quiere quitar la vida, espíritu de suicidio. Padre, que tú puedas usar cada persona para cuando oremos por esa, Señor amado, esa persona quede libre de toda atadura. Señor, así como lo hiciste con Pedro, que oró por aquel hombre que estaba paralítico y que no podía andar, Padre de los cielos, pero que el Señor, cuando Pedro oró, este hombre, Padre de los cielos, quedó libre de esa atadura, Padre de los cielos, y pudo, Señor amado, saltar, caminar, correr, Padre, porque nada es imposible para el que cree, Padre. Pero aumenta la fe en nosotros, porque sin fe es imposible agradarte.
parte. Sin fe es imposible que se manifiesten las obras tuyas, Señor. Sin fe es imposible que sucedan milagros, prodigios y señales. Padre, tú eres un Dios que puede usarnos de una manera poderosa. Empieza a derramar del Espíritu Santo de Dios sobre cada persona. Hoy, bendito sea el Señor, profetizamos que venga el Espíritu Santo de Dios del norte, que venga el Espíritu Santo de Dios del sur, del oriente, del occidente, que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre todos estos hombres y hermanos, mujeres que buscan tu gloria y tu presencia, y trae esa unción, Padre, que la palabra tuya, Señor amado, corre y sea glorificada. Que Señor amado, no nos conformemos con solo predicar o con solo venir a la iglesia y llenarnos de tu palabra, sino que podamos, Señor, orar por aquellas personas, Señor, cautivas, angustiadas, atribuladas, sin esperanza de nada, y que Dios haga milagro de una manera poderosa a través de nosotros, su pueblo. Señor, levanta, restaura ministerios. Cuántas personas una vez fueron usadas por Dios de una manera poderosa, y hoy, Señor amado, Padre de los cielos, se conformaron con solo asistir a la iglesia, con solo leer la palabra. Pero es necesario que tú restaures esos ministerios. Levanta ese hombre, esa mujer, Padre. Levanta, Señor amado, ese ministerio de una manera poderosa, y que muchas personas puedan ser usadas por ti en este tiempo. Hablar en lengua, Señor, orar por enfermos, por paralíticos, Señor amado, por gente que está desahuciada, por gente en un hospital, Señor amado. Nada es imposible. Úsanos, porque estamos en tiempos donde hay mucha gente enferma, donde la incredulidad se ha apoderado de muchos, donde creemos, Señor, que Dios no hace milagros. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Levanta a tu pueblo con poder y úsanos, porque así, Señor amado, lo harás tú con cada uno de nosotros. Esa promesa cúmplela, Señor amado, y desata esa unción sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre cada alma, para que vean visiones, revelaciones, para que seas tú usándolos en profecía. Señor bendito, hazlo en el nombre de Jesús. Declaro que así lo haces en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor amado, por esa bendición tan grande, por ser ese instrumento en tus manos. Gracias, mi Rey de Gloria. Te alabo y te bendigo. Hermano, hermana, qué bendición. Sígase dejando usar por el Señor. Tenemos que creer que esta oración fue una oración de poder y de autoridad. Empiece a pedirle a Dios más y más esa llenura, y déjese usar por Dios, porque Dios le ama grandemente. Gracias por estar ahí conectados. Dios los continúe bendiciendo y Dios los guarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.